¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso. Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo, les saluda muy afectuosamente. Vamos hoy con el capítulo 42 del libro del profeta Isaías y vamos a mirar un tema que es de es la necesidad más apremiante que tiene la humanidad en todos los tiempos y siempre ha existido, y es la necesidad de la justicia. Lo que está buscando la gente es la paz, pero está con el orden invertido. ¿Cómo vamos a buscar la paz si no hay justicia? Y la gente dice, no, es que para que haya paz tiene que haber educación. Y se las crean, eso no es cierto. Porque educación, los congresistas, presidentes, los magistrados, es gente que estudió, y son los que están abusando de la humanidad, los que están oprimiendo al pobre, lastimando al menesteroso. No se haya justicia, a la viuda, al huérfano y al débil no lo hay, no lo hay. La justicia no viene sino de parte de Dios. Justicia es verdad, pureza, rectitud, integridad, honestidad. Justicia es santidad en una sola palabra. Y el ser humano no la tiene, tiene que recibirla de Dios. De manera que, ¿y en qué Dios estás buscando? No pienses que es por eso es imposible que el ser humano se porte bien, porque uno se porta bien porque tiene a Dios. Uno no se porta bien para ganar a Dios. Nadie puede ganarse el favor de Dios con buenos comportamientos, porque para poder portarse bien uno tiene que tener a Dios, como dice que fuimos hechos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, para buenas obras. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Si hacemos algo bueno es porque Cristo está con nosotros. Si aquí hay algo bueno en este ser humano, es porque Él lo puso aquí. De manera que busquemos justicia, es buscar a Dios. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nos dice el capítulo 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán en él. Mi siervo, mi escogido, lo dice el Padre. El Padre Dios, este es mi siervo. ¿Y cuál es el siervo? El Hijo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el mundo por el Verbo fue hecho. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El propósito del Verbo es rescatar al hombre del pecado, destruir la maldad, destruir el que imperaba sobre la maldad, y ya lo hizo. Ya lo hizo, anda suelto, y como les he dicho muchas veces, la orden de captura la tienes tú, porque yo la tengo en mis manos y tienes que saberlo. Él nos ha dado el poder para atar y para desatar. De manera que Él nos dice, he aquí a mi siervo. Fue la enseñanza de Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, he puesto en él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. Ahora, Jesucristo lo hizo en su primera venida y nos ha delegado a nosotros el trabajo de la reconciliación, traer justicia a las naciones. El ser humano que no tiene a Dios tiene el egoísmo de manera natural, la envidia, el orgullo, la prepotencia, la vanidad, la soberbia, la deshonestidad, la infidelidad. Es decir, se ama a sí mismo, de manera que el establecimiento de la justicia viene exclusivamente por parte de nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que en esta tierra, en el universo, no haya maldad, no haya egoísmo,
que esta tierra sea una tierra y de armonía, de paz, un remanso, como lo era el paraíso antes de entrar el pecado. Y ese plan el Señor lo rescata y Dios establecerá de nuevo su paraíso en la tierra. Y nos dice en el versículo, no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las plazas. De manera que tiene un ministerio tranquilo, apacible y persuasivo. Esto no es de imponerse, no gritará, eso no se impone. Y por eso la palabra de Dios no se impone, se expone. La predicación del Evangelio es una predicación expositiva y no impositiva. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Nos habla de el pabilo que humeare y la caña cascada. Se refiere a los débiles. El Señor no lastimará a los débiles, contrario a la posición eh, de aquel famoso que dice la supervivencia del fuerte, la supervivencia del más apto. Los peces grandes se comen a los chicos, pero en el Evangelio las cosas son diferentes. Él habla de una realidad que se da en el mundo donde el fuerte se traga el débil. Por eso no hay justicia y por eso no hay paz, porque el que tiene el poder subyuga al débil. Por eso dicen Miqueas, hay de aquellos que maquinan perversidades en sus camas, porque tienen el poder, maquinan las piensas y cuando se levantan a la madrugada van y toman las heredades para él. Y Dios dice, yo tengo un mal contra esta familia del cual no levantarán el cuello, porque eso es lo que se llama el abuso del poder. ¿Y quién abusa del poder? El que tiene la fuerza. Pero aquí el que tiene la fuerza es el que quiere darnos fuerza a todos y se llama Jesucristo para que tengamos una convivencia pacífica, amorosa, tierna, delicada, donde haya nobleza, donde haya solidaridad, donde haya generosidad, donde haya bondad. Eso es lo que quiere establecer nuestro Dios en la tierra, el gobierno de Dios, que es bueno para que todos vivamos en armonía y paz, pero no puede haberlo si no tenemos al mismo Dios y no estamos aferrados a la misma fuente. Nos dice, no se cansará ni desmayará hasta que haya establecido la justicia y las costas esperarán en él. Dice, no se cansará, lo que quiere decir es que no dará tregua. Él, como vino, siendo Dios, vino en su humanidad, dice, no voy a descansar hasta que lo haga. Es lo que quiere decir. No quiere decir que no tendrá cansancio. Él se fatigó y lo vimos caminando y encontrándose con la mujer samaritana y pidiéndole agua porque él vino en la completa, total humanidad. Él fue hombre y no dejó de ser Dios. Nos dice que es el creador, versículo 5, y en la creación extiende la tierra y todos sus productos. Y dice el Señor, le tomaré y le sostendré, porque lo he puesto por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Jesucristo fue puesto como pacto a Israel y como luz a las naciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, nos dice el Señor. Es sencillamente el propósito central de nuestro Dios venir a establecer esa justicia en la tierra. Él lo hizo y nos delegó a nosotros. Para eso fuisteis llamados, para que sigáis sus pisadas, el cual no se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían no contestaba con maldición. Es lo que debemos imitar nosotros. Después de esto, irrumpir en alabanza, un cántico nuevo de alabanza y dar la gloria a nuestro Dios. Convertiré en soledad los montes y los collados. Nos dice que el desierto se convertirá en bosque y ahora nos dice que el bosque lo convertirá en desierto. Para el escogido y el remanente fiel, su desierto será fructífero, fertilizado, bendecido y próspero, pero para el
para el próspero el proceso será a la inversa. De manera, mis amados, que es una vida de justicia y de integridad sin seguir el ejemplo de los líderes que se han tragado el mundo y que incitan a la juventud ignorante a destruir el bien público. Nosotros hemos de seguir los lineamientos de Dios, los principios del reino de Dios. No se llaman principios de derecha, de izquierda, son principios del cielo. De manera, mi amado, que eres instrumento de Dios para gloria de su nombre y vivir en justicia. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Confieso que Jesucristo es mi Señor. Perdona mis pecados. Te entrego mi vida y hazme un instrumento de justicia. En tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mis amados, y sé instrumento de Dios. Hasta otra oportunidad.